Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a todos quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, saludos a la audiencia. Bueno volver a estar por acá. Gracias, doctor. Y bien, como es de costumbre, vamos a dialogar sobre o dar la información de qué estaremos hablando el día de hoy en nuestro programa, doctor. Cuéntenos un poco de qué estaremos conversando. Mira, en términos generales vamos a estar dando unas pinceladas de lo que es el informe de la UNESCO sobre la educación en el 2022. La UNESCO publica, o por lo menos el lanzamiento en Puerto Rico fue hace pocas semanas, fue el 18 de enero en la zona metropolitana. Se publica el libro que tiene como título Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Así que este libro recoge, ¿verdad?, el informe de la UNESCO sobre la educación. En Puerto Rico fue presentado por la Fundación SM de España. Nosotros fuimos invitados por la señora Judy, que es coordinadora de Puerto Rico de la Fundación SM, y la presentación fue realizada por la señora María Teresa Ortiz, directora general de la Fundación SM, ¿verdad?, en todos lugares y con base en España. Así que, ¿verdad?, esa presentación fue en el Teatro de la Universidad Interamericana, en la Metro, y estuvimos presentes allí, ¿verdad?, representando la Pontificia Universidad Católica. Así es, doctor. Y bueno, para hablar un poco de este informe, pues para todos los que nos están escuchando o nos ven por YouTube, este informe también pueden conseguirlo en la web. Entiendo que está online y pueden también descargar un resumen para todos aquellos que estén interesados por el informe. Para hablar un poco en contexto es importante, y bueno, también conocimos en ese entonces que la UNESCO no hace informes tan recurrentes sobre la educación. No sé si le gustaría conversar un poco sobre eso, doctor. Fíjate, antes de llegar a ese punto, me gustaría que vinculáramos el informe o lo pusiéramos en perspectiva de lo que hemos estado haciendo en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, particularmente desde el observatorio, ¿verdad? Vamos a comenzar diciendo que este estudio se enmarca dentro, o el informe más bien dentro de lo que es el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿verdad? Recordaremos que ese objetivo era garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y fíjate, Jennifer, que como has leído el informe, ese lenguaje tú lo vas a ver repetido y reiterado en este informe de la UNESCO, ¿verdad?, a través de todo el tiempo. Nosotros en el observatorio, ¿verdad?, acuérdate que tenemos una temática bien amplia. Nosotros cuando usted mira todos los temas de los programas que hemos tocado, pues tocamos una amplitud de temas muy profundos sobre la vida como sociedad en Puerto Rico, y tendiendo a hacer propuestas de política pública. Vamos a recordar, ¿verdad?, el trabajo de la doctora Joana Acosta y de su grupo en el Colegio de Educación, que fue uno de los primeros trabajos que hicimos en el observatorio, que se llamó De la presencialidad a la virtualidad, retos de la educación pública en Puerto Rico durante la pandemia del COVID-19. Así que si miran el listado de programas desde el observatorio, sea en YouTube, sea en Spotify, pues pueden encontrar
episodio dedicado para ello. También un capítulo del libro de los desafíos a la esperanza, propuestas de la Pontificia Universidad Católica para la nueva gobernanza. Y fíjate, el primer capítulo se llamaba Educar a los ciudadanos. Así que fíjate cuán importante para nosotros está en la agenda, ¿verdad?, el tema de la educación. Realizamos un programa que se llamó el COVID-19 y la educación. ¿Estamos ante una generación perdida? Y ahí planteamos, ¿verdad?, esos vacíos que se crearon educativos durante la pandemia y si estábamos, y presentamos estadísticas, ¿verdad?, de las pruebas meta en Puerto Rico y establecimos eso. Tuvimos también un programa con la doctora Ana Fernanda Uribe de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, Colombia, que hablaba de las destrezas y habilidades de los directivos educativos en el contexto actual. Tema que se trae en el informe. Y fíjate que en el informe, como que surge del informe la necesidad de un directivo distinto, con unas competencias y unas capacidades distintas. También tuvimos un programa que es más recientemente donde conversamos con la doctora Ailín Segarra Alméstica, directora del Observatorio de la Educación Pública de Puerto Rico, y donde, ¿verdad?, ella nos presentó varios trabajos, particularmente uno que ella fue la investigadora principal sobre ese tema. Así que esos, ¿verdad?, son de los cómo nosotros acá desde el observatorio pues hemos tratado de apoyar y aportar algo en términos de la discusión de la política educativa en Puerto Rico. No entrar en el tema de los foros, ¿verdad?, del observatorio. También creo que algunos de los foros del observatorio tocaban al menos marginalmente ese tema. Lo que decía, fíjate, vamos a leer de la introducción del libro. Dice, desde su fundación hace 75 años, la UNESCO ha encargado varios informes mundiales para replantearse el papel de la educación en momentos clave de la transformación social. Así que la UNESCO ha producido 3 informes en 75 años, lo cual, grosso modo, nos da un informe cada 25 años. Era lo que tú decías, ¿verdad? No es que estamos produciendo como otros think tanks de política pública que cada año están tomándole el pulso a la situación de la educación. Más bien, UNESCO busca establecer unos nortes y darle tiempo para ver qué ocurren. Así que el primero de esos informes fue el de la Comisión Ford, o Faure, se escribe Faure, Aprender a Hacer el Mundo de la Educación Hoy y Mañana, de 1972. A ese le siguió el informe de la Comisión de Lux, publicado en 1976, La educación encierra un tesoro. Cosa importante de esos informes, Jennifer, te acordarás de la presentación que hizo la doctora María Teresa Ortiz, es que esos son informes que la UNESCO se los delega a consultores, a expertos. Así que se contratan estos expertos, ¿verdad? Y estos expertos pues dan cuenta y dan sus opiniones y levantan información sobre cómo está la educación y hacia dónde ir. Así que, ¿verdad? Hay una visión, si quieres, un tanto experta, posiblemente unilateral, de hacia dónde debe ir la educación. Cónsono con el título del libro y cónsono con los objetivos de desarrollo sostenible, donde el título del libro dice reimaginar juntos nuestros futuros para la educación. Este informe es un informe colectivo. Te recordarás que eso se planteó, ¿verdad? Así que se llama la Comisión Sahale Work y se incluyen aquí participantes, expertos de distintas áreas del globo, lo cual hace el informe pues bien importante, porque no es lo mismo la educación en África que la educación en otros países más desarrollados. Tiene, por ejemplo, la presidenta, ¿verdad?, de la Comisión Internacional de los Futuros de la Educación, Sahale Work Seude, presidente de la República Democrática Federal de Etiopía.
De ahí tenemos otra serie de profesionales de Lisboa, de Tokio, de Nueva York, de Ghana, de Túnez, de Brasilia, de México, de los Emiratos Árabes, de Seúl en Corea, de Pekín en China, de Ontario, Canadá, de Harvard en los Estados Unidos, de Perú, de Senegal, de Bakú y del Líbano. Así que fíjate, ¿verdad? Y esa visión, como dice el título, de construir juntos un nuevo futuro para la educación. Interesante y emblemático, ¿verdad? Que la presidenta de la comisión es una mujer negra, es una mujer africana. Así que, ¿verdad? Esto nos da una imagen de hacia dónde pues se dirigieron los trabajos de la comisión. Sumando un poco a esa introducción, cosa que pues resaltaron en la presentación la doctora María Teresa, Uh-huh. cada uno de esos informes tiene unos pilares fundamentales que quizás han incorporado en la educación. En el primer informe, que era aprender a hacer el mundo de la educación hoy y mañana, solamente habían 2 pilares, lo que ella recorría, ¿no? Esos 2 pilares era el ser y el conocer. Uh-huh. Luego, en el segundo informe de la educación encierra un tesoro, sumaron al ser y al conocer el hacer como una competencia, es decir, que la educación no solamente solo formara a las personas para que fueran y para que conocieran, sino para que pudieran ser competentes en la educación. Y adicional a eso es que basado en su educación aprendieran a convivir y convivieran en armonía. Si bien lo recuerdo, el ser, conocer y hacer fueron competencias que la doctora Ana Fernanda nombró mucho en la importancia de la gestión en la educación. Uh-huh. Ahora este informe, el de reimaginar juntos nuestros futuros, trae a colación un pilar más, es ser, conocer, aprender a hacer, convivir, y es la transformación. Es decir, que no solamente la educación te permita a ti poner en práctica, conocer, entender, sino transformar tanto el entorno en el que estás como las personas que rodeas, desde la individualidad hasta lo colectivo, ¿bien? Porque este informe trae mucho sobre la importancia de la colaboración y el participar juntos, como bien lo dice el título. Entonces, esos son como los pilares fundamentales, no eliminan los anteriores, sino al contrario, suman a los pilares que se enfocan en este informe. Tomo del prólogo y la introducción, ¿verdad? Algunas preocupaciones que este informe trae. Recordarás, ¿verdad?, que en los primeros informes había como unos objetivos principales, pues obviamente que es combatir la iliteracia, ¿verdad? Combatir ese desconocimiento. También que la educación fuera un vehículo para promover el desarrollo nacional, obviamente siendo un poco redundante, de los países, ¿verdad? Así que había un enfoque nacional. Este informe parte de una seria preocupación por el planeta. Una seria preocupación por el planeta que también, aunque ellos no lo mencionan, se recogen los trabajos del Papa Francisco, ¿verdad? Las encíclicas del Papa Francisco. Así que vivimos en una aldea global, hemos hecho pedazos el planeta, está en riesgo la vida de los humanos, porque el planeta va a sobrevivir de alguna forma, ¿no? Así que está en peligro la vida de los humanos. ¿Y qué acción? La educación viene a ser un vehículo, o pretende ser un vehículo, para evitar ese colapso de la humanidad. También trae una preocupación sobre la vida democrática, ¿verdad? Hemos avanzado en muchas áreas del conocimiento, pero políticamente, tema que hemos traído aquí, por ejemplo, cuando discutimos hace poco
con Edgar Rodríguez y el profesor doctor Jesús Vélez, traímos unos temas, ¿verdad? También cuando traímos a Aldo Lorenzi, si te recuerdas, pues el tema de la polarización de la política y el tema de la tribalización, ¿verdad? Como en el mundo, en los países, pues se han dividido en tribus y esas tribus se atacan y esas tribus, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Trae también la preocupación de la tecnología y de cómo la tecnología, les parece a los autores, no ha sido adecuada y apropiadamente utilizada para impulsar esa agenda de humanizarnos, ¿verdad? Y de acercarnos y de proteger el planeta y de lograr una democracia. Si bien ellos reconocen que hoy día estamos en unas democracias que tienden a ser más participativas, por otro lado nos llaman la atención sobre esa polarización política y esa marginalidad en que viven muchas personas a través del planeta. Así que esas desigualdades, por ejemplo, tomando de las palabras iniciales de la directora del proyecto, dice: la humanidad solo tiene un planeta, sin embargo, no compartimos sus recursos correctamente ni los usamos de manera sostenible. Existen desigualdades inaceptables entre las regiones del mundo. Estamos lejos de lograr la igualdad de género para las mujeres y las niñas. A pesar de la promesa de la tecnología de conectarnos, siguen siendo grandes las brechas digitales, especialmente en África, y prevalecen asimetrías de poder en la capacidad de las personas para crear y acceder conocimiento. La educación es el principal camino para abordar esas desigualdades arraigadas en nuestra sociedad. Así que, fíjate, ¿verdad? Me recuerda, en una ocasión hice una presentación en la universidad sobre la encíclica Laudato Si, y tomé una frase que no creo que sea del Papa, pero decía: ¿qué pasaría si las personas, digamos, en la India tuvieran los mismos hábitos de consumo o tuvieran la misma cantidad de automóviles, por ponerlo, que la gente en los Estados Unidos? Dale a cada persona en la India 2 autos por familia, o dale 3 autos por familia. Multiplica eso por los millones de personas que son y fíjate entonces cómo colapsaría el planeta. O sea, hay unas grandes desigualdades, el consumo en un lado y las necesidades en otro, ¿verdad? Y el informe llama un poco a hacer eso. De hecho, en algún momento en el informe, que lo podemos traer en la segunda parte, nos habla a que los países más desarrollados tienen que colaborar con la educación en aquellos lugares del mundo que no tienen los recursos para llevar a cabo una educación de calidad. Así que me parece bien interesante ese planteo. Por otro lado, el respeto a los derechos humanos también es una gran preocupación, ¿verdad? A través del informe. Ya que menciona esa palabra y antes de que nos vayamos, quizás para la audiencia y usted como docente, obviamente hay muchos años en la academia, contextualizarle un poco a la gente cuando hablamos de educación de calidad, ¿a qué se refiere en ese gran macro? Pues por ejemplo, tiene que haber una posibilidad de que todas las personas primero tengan acceso a la educación. El informe trae un punto bien interesante que yo creo que lo debemos elaborar en la segunda parte, que haya unas posibilidades de aprendizaje a través de toda la vida. Que a través de la literacia las personas puedan capacitarse para tener un empleo y ser autosuficientes. Y que les provea un bagaje cultural que les permita vivir de forma pacífica y de forma apropiada con otros seres humanos. A eso le añade este aspecto de ciudadanía global, de que yo tenga una conciencia a través de la educación de que mis actos, por pequeños que parezcan, tienen efectos en el otro ser humano, en mi familia, en mi ciudad, en mi país, en mi planeta. Así que Papa Francisco a veces ha dicho que, por ejemplo, el acto de comprar
es un acto que tiene que ver con la moralidad. Porque cuando yo compro, por ejemplo, tengo un televisor bueno y tiene, qué sé yo, 50 pulgadas y salió el de 70 y pico, el de 80 y pico pulgadas, tengo la necesidad de verdad de comprar ese nuevo implemento. ¿Qué hago? ¿Cómo dispongo del que voy a eliminar? ¿Verdad? Entonces, ese acto tan sencillo, el de comprarme un vehículo o el de comprarme un electrodoméstico, que solamente por llevarle la corriente al mercado, pues causa unos efectos graves en el planeta. Ok, o sea que la calidad tiene que ver es también con la formación, como bien lo decían los informes anteriores, la formación del ser, porque lo que estás hablando son como actitudes del ser. Claro. O sea, más allá de, porque yo puedo imaginar que cuando hablan de educación de calidad pienso en recursos, es decir, espacios físicos, tecnología, acceso a internet, computadoras, materiales para escribir, dónde llevas tus materiales, pupitres, todos los implementos, por ejemplo, escolares que necesitan los niños y todas las personas cuando estudiamos para poder tanto llegar a las clases como mantenernos en ellas sin dejar de asistir. Claro, todo eso en función de lo que acabo de decir, ¿verdad? Que sigue siendo importante, ¿verdad? Todo esto que señalas, ¿no? Como instrumentos para lograr todo esto que acabo de señalar. Pues magnífico, doctor. Vamos a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy dialogando con el doctor Hernán Vera sobre el informe de la UNESCO acerca de la educación, un informe que salió en el 2022 y en el cual fuimos parte de esa presentación en Puerto Rico, así que estamos discutiendo un poco sobre el informe. Doctor, ¿le gustaría retomar en este segundo segmento alguna información adicional que se nos haya quedado en el segmento anterior? No, quizás pasar ¿verdad? El libro tiene un subtítulo, ¿verdad? Que dice un nuevo contrato social para la educación. Explicar lo que la UNESCO entiende por eso, ¿verdad? Así que nos dice que la educación puede verse en términos de un contrato social, un acuerdo implícito entre los miembros de una sociedad para cooperar en pro de un beneficio común. Un contrato social es más que una simple transacción, ya que refleja normas, compromisos y principios que se legislan formalmente y están integrados culturalmente. Nos señalan que el punto de partida es una visión compartida de las finalidades públicas de la educación. El contrato consiste en los principios fundamentales y organizativos que estructuran los sistemas educativos, como en el trabajo llevado a cabo para construirlos, mantenerlos y perfeccionarlos. También se nos habla, ¿verdad? El título nos habla de reimaginar la educación. Nos señalan que reimaginar significa trabajar juntos para crear futuros que sean compartidos e independientes. Y este contrato social para la educación debe unirnos en torno a los esfuerzos colectivos y proporcionar conocimiento y la innovación necesarios en torno a esos esfuerzos colectivos para lograrlo. Me parecen interesantemente 3 preguntas esenciales que se hacen de cara al año 2050. Fíjate que el informe plantea esta situación y quizás se pone un horizonte de tiempo del 2050. Acuérdate de los 25 años o casi 25 años de separación que hay entre un informe y otro. Primero, ¿qué debemos seguir haciendo? ¿Qué hemos estado haciendo en la educación? ¿Qué hemos estado haciendo bien? ¿Y qué debemos seguir haciendo? Fíjate que eso nos habla de un análisis que hay que hacer en los países de las mejores prácticas educativas y de los buenos resultados educativos. Número 2, ¿qué debemos dejar de hacer? Así que en nuestro país parecemos a veces ser contumaces porque informe tras informe de las pruebas meta y anteriormente a eso de las pruebas puertorriqueñas, hemos encontrado unas carencias, unos malos resultados.
Y posiblemente pues haya que volver a la mesa de dibujo para ver qué debemos dejar de hacer o qué debemos hacer de otro modo. Y por otro lado, qué debemos reinventar completamente en nuestra educación. Eso es un llamado a la escuela pública, pero creo que son unas preguntas que pueden orientar también nuestra gestión en la universidad o en las universidades, ¿verdad? Y que pueden orientar la gestión que hace cada profesor, ¿verdad? Yo doy una prueba, yo explico una materia, yo doy una prueba y me doy cuenta que más de la mitad de mis estudiantes fallan esa pregunta. Entonces yo tengo que analizar qué es lo que está pasando. O la pregunta está mal hecha, o no cubrí el contenido adecuadamente, o no llegué al estudiante porque el vehículo que utilicé para explicar esa materia no fue el adecuado. Cuando explicamos matemáticas, pues quizás tenemos unas formas que fue la que nos enseñaron de resolver unos problemas matemáticos. Pero yo como docente tengo la obligación de capacitarme y allegarme a otros modelos, otras formas de poder acometer esa tarea. De modo que yo tenga una caja de herramientas bien amplia para que el estudiante logre entender y logre dominar esa competencia particular. El informe también nos trae unos principios fundamentales o fundacionales. El primero es garantizar el derecho a una educación de calidad y, óyete, a lo largo de toda la vida. A lo largo de toda la vida. Es decir, que en el país generalmente el énfasis cuando hablamos de educación es K12, es de kinder a 12 o de pre-kinder a grado 12. Nosotros los universitarios pues tendemos a verlo quizás hasta que la persona termine un grado superior, llámalo bachillerato, llámalo maestría, llámalo doctorado. Pero hoy día sabemos, Jennifer, que el conocimiento sufre de obsolescencia rápidamente. Así que ese doctorado que usted obtuvo hace ¿cuánto? 2, 3 años atrás, si usted no le da mantenimiento, si usted para de leer, si usted para de ir a congresos, si usted para de ir a la universidad, a tomar cursos, a tomar capacitaciones, a tomar otra serie de cosas, su doctorado va a valer el papel en el que está escrito, ¿verdad? Así que una de las misiones que nosotros debemos tener en la universidad es enseñar a aprender y fomentar ese amor por la educación y ese amor por el conocimiento. Y que el ciudadano llegue a entender que cuando terminó el bachillerato no botó los libros, porque hoy día el conocimiento avanza tan rápidamente que usted inmediatamente el conocimiento corre el riesgo de ponerse obsoleto. También el aprendizaje de toda la vida, ¿verdad? La universidad. ¿Quién va a ser la persona que va a llegarse a la universidad? Pues antes era una persona que quería buscarse un trabajo o que quería aportar a la sociedad de esta manera. Generalmente la persona que cruzaba los portones de la universidad tenía entre 17 y 21 años. Hoy día esa no es la población que tenemos en el país. Y entonces, si las universidades quieren seguir vigentes, tienen que lograr unos ofrecimientos, quizás ya no de grados completos. En el mundo se está hablando, y quizás has oído el concepto de las microcredenciales. Las personas buscan que las universidades o buscan que los organismos educativos les ofrezcan un conocimiento que ellos necesitan por una necesidad, ya sea de desarrollo personal, ya sea laboral, y que en un corto periodo de tiempo yo me allegue ese conocimiento. Ahora está surgiendo el tema de la inteligencia artificial. Pues mucha gente quiere saber con qué se come eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo logro?
¿Cómo lo puedo adaptar? Así que hay muchas personas buscando nuevos saberes que no necesariamente, que son útiles para su vida, que son útiles para sus proyectos y que no necesariamente piensan que tienen que insertarse en un programa académico de larga duración. Así que, por ejemplo, he recibido varias invitaciones de Costa Rica, de la unidad que se dedica allí para acreditar las universidades, y uno de los temas que aparecen continuamente en sus capacitaciones es el tema de las microcredenciales. En Puerto Rico se le llamarían certificaciones, certificados, actualizaciones. Así que volviendo, primer principio fundacional, generar el derecho a una educación de calidad a lo largo de toda la vida, ya lo explicamos, y reforzar la educación como proyecto público y bien común. ¿Verdad? La educación debe comprender el que los individuos tengan objetivos comunes y que prosperen conjuntamente con sus comunidades, conjuntamente con sus países, con sus congéneres. Promesa. Dentro del informe también, entonces, pasamos a las propuestas. Aparte de los objetivos, los principios fundacionales, también se mencionan algunas propuestas para renovar la educación, que básicamente es esa propuesta que invita principalmente a quienes lean, a los educadores, a los directivos y todos los que están en el sector educativo, pues a reflexionar e implementar cambios en función del bienestar. Algo que yo resalto de este informe es que mencionan mucho sobre el bienestar humano, sobre la salud también de cada una de las personas, que me parece muy importante implementar también no solamente la educación a nivel del conocimiento, sino como una educación integral en la que se considere también el bienestar de las personas, que creo que algo que resaltan bastante durante todo el informe. Dentro de esas propuestas para renovar la educación, la primera es la pedagogía, debería de organizarse en torno a los principios de cooperación, colaboración y solidaridad. Si me permites aquí, ¿verdad? Privilegio. Yo creo que nosotros hemos hecho muy buen trabajo en desarrollar competencias individuales en las personas. Así que nosotros hemos, ¿verdad? Y fíjate que toda la pedagogía es, tú vas a demostrar tu conocimiento contra un examen, contra una tarea, y tus logros son individuales. Tu trabajo es individual y tu logro es individual. Pero la vida es más compleja que eso, ¿verdad? Cuando uno va a trabajar, la mayor parte del trabajo se hace colaborativamente. Y hay que tener otras competencias, ¿verdad? Hay que tener una tolerancia a las opiniones distintas, hay que lograr compromisos, hay que lograr acuerdos. Y ese trabajo colaborativo y de cooperación, pues nosotros tenemos que fomentarnos. A veces en las aulas nosotros decimos, vamos a hacer estos trabajos en pareja o vamos a hacer estos trabajos en grupo. Y los estudiantes inmediatamente dicen, pero pues, y salta que le dice, sí, pero yo puedo hacer el trabajo solo, profesor. Sí, no lo puedes hacer solo porque estamos tratando de fomentar la cooperación, la colaboración y la solidaridad. Porque los retos que nosotros vivimos como pueblo y los retos que vivimos como país son unos retos comunes y colectivos. Ellos también resaltan ahí en ese informe que adicional pues a desarrollar estos principios, ¿no?, de cooperación, colaboración y solidaridad, también contribuyen a transformarnos en un mundo más empático y compasivo, porque en la medida en que trabajamos y cooperamos juntos podemos desarrollar estas habilidades del ser que típicamente algunos ya las tenemos y otros las desarrollamos a través de nuestras interacciones, y justamente la tecnología ha dificultado mucho esas interacciones presenciales que anteriormente promulgaban mucho la cooperación, se enfatizaban mucho en la cooperación. Ahora pues la tecnología genera algunas barreras en torno a eso.
Sí, imagínate, estas personas, si te formas totalmente de esa manera individual, pues ¿cómo vas a aprender a colaborar? ¿Cómo vas a aprender a tolerar la disidencia, a lograr acomodarte? ¿Verdad? Así que podemos seguir. La segunda propuesta es: los planes de estudio deberían hacer hincapié en un aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario que ayude a los alumnos a acceder a conocimientos y producirlos, y que desarrollen al mismo tiempo su capacidad para criticarlos y aplicarlos. Sí, me parece importante, es obvio, ¿verdad? Y hemos traído el tema de la ecología. Yo creo que la ecología no como una bandera que la gente dice, mira, la bandera verde, ¿verdad? La bandera verde, donde dice, mira, yo voy a... No, es que en la vida diaria, a conciencia, como decía ahorita, ¿verdad? En nuestro ejemplo, nosotros tomemos conciencia de nuestras acciones y el efecto que eso tiene en el planeta. ¿Cómo impacta? Exactamente. Hay una tercera que yo creo que en esta le va a gustar. La enseñanza debería seguir profesionalizándose como una labor colaborativa en la que se reconozca la función de los docentes, de productores de conocimiento y figuras clave en la transformación educativa y social. Esto quiere decir que la labor de los docentes debería caracterizarse por la colaboración y el trabajo en equipo. Muy parecido al tema anterior, es más fácil decirlo que hacerlo, claro, ¿verdad? O sea, también lo que se promueve con los estudiantes, de la colaboración, la cooperación, también dentro de los docentes, ¿no? Y pues digamos que a veces los docentes funcionan como un modelo para los estudiantes. Y ciertamente no podemos predicar algo que a veces no aplicamos a nosotros mismos. Bueno, tú recordarás allí, ¿verdad? Y uno no puede romantizar la cosa, ¿no? Y tú recordarás que hace como 2 años tú me acompañaste a una capacitación que dimos a docentes sobre los equipos de investigación. Y te recordarás que había una plantilla de PowerPoint, un slide, donde yo hablaba de unas tipologías de colaboradores y que a la gente le daba mucha gracia, porque es que a veces colaborar, sobre todo con personas que tienen unos niveles educativos altos, no es muy fácil. Y tú tienes, ¿verdad?, toda suerte de personalidades. Manejar los egos en esos procesos también. Sí, y verdad, y vamos cosmovisiones distintas, ideas distintas, claro. Y cómo todo eso se maneja, ¿verdad? Entonces, pues es importante, como tú dices, aprender uno a colaborar para poder entonces enseñarle a los estudiantes colaboración. Una cuarta propuesta es que las escuelas deberían ser lugares educativos protegidos y que promuevan la inclusión, la equidad y el bienestar individual y colectivo, y también debería reimaginarse con miras a facilitar aún más la transformación del mundo hacia futuros más justos, equitativos y sostenibles. Eso tiene muchas aristas, ¿verdad? Tomemos el tema de un país desarrollado como es los Estados Unidos y cómo existe una gran inseguridad en las escuelas. Una gran inseguridad porque puede venir un loco y tratar de desvivir toda la gente que está estudiando allí, maestros, estudiantes, trabajadores. El bullying en las escuelas es un tema importante, ¿verdad? Y que nos habla de que para lograr ese modelo colaborativo, yo tengo que poner en mi lugar muchas cosas. La diversidad funcional. Para yo lograr una verdadera inclusión, en Puerto Rico ha habido una gran resistencia, incluso del gobierno, a lograr o ayudar en esa inclusión de las personas que tienen diversidad funcional. Así que es muy fácil hablar de educación inclusiva, pero lograrlo es un poco más complicado. Las clases sociales, ¿verdad? Como yo incluyo a todas las clases sociales, a todos los sectores, la criminalidad en el país, ¿verdad? Nosotros quizás acá en Ponce es una cosa o en una escuela, pero en la zona metropolitana hay lugares, escuelas donde las comunidades donde vives están atravesadas por unos problemas y por unas rivalidades.
y cómo yo pongo personas de dos sectores que tienen unas rivalidades históricas en una misma escuela, cómo yo los enseño a convivir. Uh-huh. Así que, ¿verdad? Todos esos son elementos y muchos más que son importantes para lograr esa inclusión y esa equidad en el mundo de la educación. Sí, claro, y ahí cada institución conoce sus necesidades y sus clientes o las personas que están habitando esa institución. Así que considerar esto no como un macro, sino dependiendo de la necesidad de esa institución. Yo quiero resaltar, por ejemplo, que cuando las escuelas se volvieron esos lugares de protección para muchas familias, cuando aquí ocurrieron también las situaciones ambientales. Después de María, después de los terremotos, las escuelas fueron ese lugar de acopio para muchas personas. Así que de alguna u otra manera puedo resaltar ese aspecto más allá de la igualdad, de la equidad, sino también que es la educación, las instituciones son abiertas también a la comunidad. Y se convirtieron en ese espacio seguro, protegido, uh-huh, y seguro. Fíjate, a mí me parece también el rol de la comunidad. Yo creo que la comunidad tiene unos activos, las comunidades tienen unos assets que se pueden utilizar si el sistema educativo lo permite, para tener unos programas de, como le dicen, after hours, de luego de horas de estudio, uh-huh, tener unos programas de esparcimiento, unos programas para la comunidad o incluso para los mismos estudiantes. Estoy pensando en actividades deportivas, en actividades culturales, y cómo la comunidad, luego de las 3 de la tarde, pues se puede convertir la escuela en ese lugar de unidos todos por la educación, ¿verdad? Uh-huh. Porque aprender es más ya hoy día, y según el informe, que aprender, como te digo, cosas didácticas, que aprender materias. Es importante aprender español, matemáticas, ciencias, pero es importante también aprender a convivir, es importante también aprender a dialogar, es importante saber mi rol en el gobierno del país y toda esa serie de cosas. Y eso se puede lograr mediante una infusión de actividad comunitaria en las escuelas. Bueno, y finalmente, la quinta es: deberíamos disfrutar y acrecentar las oportunidades educativas que surgen a lo largo de la vida y en diferentes entornos culturales y sociales. Esto quiere decir que en todo momento de la vida las personas deberían tener oportunidades educativas significativas y de calidad. Sí, yo creo que, por ejemplo, esto nos habla del rol o las vinculaciones que tiene que tener la universidad y las escuelas hoy día con otra serie de organizaciones, como las organizaciones de base comunitaria, como las organizaciones de base de fe, para poder insertarse en estos espacios culturales y sociales. Así es, doctor. Y como el tiempo vuela, ¿alguna reflexión final sobre este informe? No, invitar a los amigos, sobre todo a los educadores, sobre todo a los profesores de la universidad, a buscar el informe o por lo menos el resumen ejecutivo en internet y darle una mirada al mismo. Uh-huh. Y aquí yo me permito decir que el informe resalta que esos son simplemente un punto de partida, pero la invitación de este informe es a pensar e imaginar un plan de acción, básicamente. Claro. Así que, amigos, hemos llegado hasta el final de nuestro programa. Esperamos haya sido de su agrado este programa, y ya saben que pueden compartirlo porque pueden conseguir este y todos los programas en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final de este programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más en Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.